Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva semana de análisis, un nuevo video de análisis, particularmente en esta oportunidad vamos a hacer un mercado que, bueno, que veníamos postergando, ¿no? O sea, ya han pasado varias semanas y, bueno, algunos nos preguntaban para cuándo venía el análisis del mercado americano, de Wall Street, digamos, ¿sí? Así que, bueno, tocó finalmente el día, vamos a estar analizando particularmente en esta oportunidad el índice Nasdaq. Sabemos muy bien que siempre que hablamos de Wall Street, por ahí estamos muy enfocados a lo que tiene que ver con el índice de Standard Poor's o en sí mismo el índice Dow Jones, pero creímos que era muy interesante o muy importante en este caso compartir el análisis de uno de los índices que viene mostrando un rendimiento impresionante en los últimos años, liderado claramente por lo que representa el sector tecnológico con el pasar de las últimas décadas, diría yo, digamos, sí, particularmente en los últimos años, donde obviamente las empresas tecnológicas son las que presentan en este momento mayor peso dentro de los índices americanos. Así que nos pareció en esta oportunidad hacer un enfoque particular en lo que respecta al Nasdaq. Seguramente más adelante estaremos trabajando sobre el resto de los índices de Estados Unidos. Vamos a comenzar justamente en lo que respecta a este análisis, digamos, ¿sí? Primero, como siempre hacemos, mirando un poquito la historia de este índice, ¿no? Lo primero que tenemos que decir nosotros, como ustedes pueden visualizar, la data trae data desde 1971, es un índice que se inició, digamos, obviamente con con la idea de alguna manera de poder reflejar, si se quiere, un poco lo que fue el inicio de las operatorias electrónicas, claramente, la operatoria electrónica en Wall Street. Ustedes recuerden que para ese entonces la operatoria se hacía básicamente a viva voz, digamos, en el piso de Wall Street. Y este índice de alguna manera fue el que, bueno, el que empezó a mostrar la posibilidad de poder concretar operaciones en términos electrónicos. Obviamente al comienzo fue un índice que no era muy visto, muy seguido. Sin embargo, con el pasar de los años, indudablemente muchas empresas que en ese momento por ahí no tenían digamos, la historia o el peso para poder participar justamente en lo que respecta al índice principal de Standard Poor's o bien o sea, operar directamente en el NYSE, ¿no? En el New York Stock Exchange, digamos, sí. O sea, de alguna manera, bueno, se veían veían el Nasdaq en sí mismo como una posibilidad de poder justamente, bueno, volcar, si se quiere, sus operaciones directamente de allí. Entonces imagínense que en todo un contexto donde la tecnología empezó a crecer de manera importante, muchas empresas que, vuelvo a repetir, no tenían la historia para poder participar dentro de lo que es o ser parte de lo que sería el índice, bueno, justo el índice de Wall Street, digamos, New York Stock Exchange, bueno, justamente el Nasdaq parecía ser un atractivo. Sin embargo, con el pasar de los años, pasó la década del 70, pasó la década del 80, y hacia el año 86 comienzan a cotizar algunas empresas realmente muy importantes. Por ejemplo, en el año 86, creo que, si no mal recuerdo, en comienzo 86-89, bueno, alguna de esas dos alternativas es, no me acuerdo exactamente, comienza a cotizar Microsoft, que hoy por hoy es la empresa líder, digamos, dentro del índice Nasdaq en sí mismo, una empresa que tiene muchísimo peso en los tres índices, tanto en el Dow como en el Standard Poor's y principalmente en el Nasdaq, que es la de mayor ponderación en este momento sobre el índice, lo cual, bueno, y con el pasar de los años se ha ido sumando otras empresas, caso Apple, en fin, digamos, y Amazon y así sucesivamente. Entonces, terminó convirtiéndose de alguna manera en un referente de todas esas empresas asociadas a la tecnología, digamos, ¿sí? Que bueno, es lo que de alguna forma terminó convirtiéndose hoy en el índice de mayor referencia en lo que respecta a empresas tecnológicas en ese sentido. Ustedes pueden visualizar en el desarrollo, en la historia de lo que tiene este mercado. Bueno, un poco siempre sigue respetando un poco el patrón generalizado del resto del mundo, digamos, ¿no? O sea, esta caída que ustedes pueden observar acá entre básicamente 72, 73 y 74 no es ni más ni menos que la caída que tuvo también Wall Street, cercana al 50% de su valor, pasando en su momento el índice de Dow Jones pasó de 1000 puntos a 500 puntos, fue con el Watergate de Nixon, así con la renuncia de Nixon en ese momento. Fíjense que a partir de entonces, el 74 comienza un gran ciclo alcista que se va a extender justamente hasta el pico de la burbuja tecnológica ya en el año 2000, ¿no es cierto? Es decir,
lo que definitivamente tuvimos fueron 26 años de bull market en lo que respecta a este índice, a partir de donde comienza el desarrollo correctivo de una caída que se va a profundizar entre el 2000 y el 2002, ¿no es cierto? Culmina con lo que fue en definitiva el ataque de Estados Unidos a Afganistán en ese momento, finales del 2002, y es a partir del 2002 que comienza un nuevo ciclo de avance que se puede extender o que se ve que se extiende hasta la fecha. Si bien obviamente ha sufrido intervalos, como en el caso de la subprime, por ejemplo, también lo que podemos observar, lo que es aquí, bueno, la pandemia, la caída que tuvimos justamente durante el año 2022, que también pegó muy fuerte sobre empresas tecnológicas cuando empezó todo el proceso de suba de tasa. Bueno, en fin, ustedes habrán visto que en el ciclo que se dio entre 1974 y 2000 también hubo intervalos importantes. Ustedes pueden ver aquí el crash del 87, en fin, distintos eventos que fueron indudablemente impactando sobre el ciclo, pero que no lo alteraron, que la tendencia se mantuvo de manera muy clara y firme. Y ustedes pueden observar que si de alguna manera se repite esta ciclicidad de 26 años, bueno, nos muestra un horizonte temporal, digamos, hasta hacia dónde podría dirigirse, o sea, en términos temporales, este ciclo alcista. Nos muestra justamente 2028 como un potencial, digamos, horizonte temporal hacia hasta dónde se podría tender a estirar este comportamiento. Obviamente que todo esto siempre, como siempre lo mencionamos y en cada uno de los videos lo mencionamos, es importante hacer referencia. Cuando analizamos ciclos temporales no estamos buscando hacer futurología, lo que estamos tratando de identificar es un patrón rítmico temporal en el cual se van produciendo los ciclos, los importantes pisos que hace el mercado, los techos importantes que hace el mercado, y si ese patrón se tiende a ser repetitivo, de alguna manera vamos tomándolo como punto de referencia hacia dónde podría dirigirse básicamente un mercado en particular en ese proceso temporal que va desarrollando. Así que bueno, veremos si finalmente es así. Lo que sí puedo decirles de alguna manera, que haciendo ya un ciclo más acotado, es decir, si tomamos como referencia que efectivamente el ciclo de avance del índice Nasdaq, el último ciclo de avance comienza con el piso de lo que fue el fin de las .com, digamos, en ese momento, de la burbuja de las .com, digamos, ¿sí? Bueno, indudablemente nos dice que ese es el ciclo en el cual tenemos que centrarnos a analizar. Y cuando uno analiza este ciclo, lo que observamos es que el mercado viene respetando un comportamiento de 5 ondas, tal cual, bueno, usted sabe muy bien que nuestro análisis base es el modelo de Elliott Wave, y el modelo de Elliott Wave nos dice, bueno, el mercado suele pasar de un proceso de alto escepticismo a un proceso de alta confianza, justamente en una secuencia de 5 movimientos, tal cual lo describe aquí justamente la ciclicidad, básicamente el patrón de comportamiento de un impulso, lo que llamamos en Elliott Wave un comportamiento impulsivo o tendencial, digamos, ¿sí? Y bueno, si nosotros observamos y hacemos un lineamiento de cómo se fue comportando el Nasdaq desde el piso del 2002, vemos un primer ciclo de avance hasta el 2007, seguido de lo que llamamos una onda 2, que fue toda la caída de la subprime, que fíjense que no ha perforado los mínimos del 2002. Aclaro esto ¿por qué? Porque si ustedes visualizan el comportamiento del índice Dow Jones o eventualmente el del Standard & Poor's, van a ver que hay perforaciones de esos mínimos. Sin embargo, fíjense que en el caso del Nasdaq no hubo perforación de los mínimos del 2002, lo cual hace que justamente esa caída sea interpretada como una corrección parcial, digamos, de ese trayecto de avance visto entre el 2002 y el 2007. A partir del 2009 que el mercado alcanza su piso, luego de la que fue la caída de subprime, entre el 2007 y el 2009, comienza un gran ciclo de avance que nosotros lo extendemos hasta el techo del 2021, final del 2021, comienzo del 2022, proceso en donde comienza obviamente la subida de tasa por parte de la Fed. En realidad el mercado comienza a bajar antes del proceso de suba de tasa, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y que se profundiza hasta octubre del 2022. Nuestra interpretación analítica nos dice que puede haber sido una onda 4 de ese ciclo comenzado en el 2002 y que desde el 2022 estamos en presencia de un ciclo básicamente de impulso nuevamente, que va a ser el que finalice todo el ciclo mayor, digamos, lo que llamamos la onda 5 de ese proceso de avance,
que entendemos que todavía tiene recorrido por desarrollar. Hay un patrón, indudablemente hay una ventana temporal más allá de la que les mostré recién, digamos, que nos dice básicamente que hay una armonía muy buena en términos generales en lo que respecta a cómo se ha ido comportando este índice. En primera instancia, fíjense, si yo tomo como referencia cuánto recorrió la onda 3 en términos temporales respecto a lo que lo hizo el recorrido temporal de la onda 1, fíjense que fue y el mercado recorrió en todo ese proceso de manera exacta 2 veces 61.8 del tiempo que recorrió la onda 1. Lo cual es un dato muy relevante desde el punto de vista, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la ciclicidad, ¿no es cierto? Si el mercado responde a un patrón armónico, uno tiene que reconocerlo como tal, digamos, ¿sí? No es casualidad, al menos desde nuestra creencia o de nuestra perspectiva analítica claramente, no es casualidad que el mercado haya frenado en un marco temporal tan, digamos, definido como es justamente ese parámetro de Fibonacci temporal respecto de la onda 3 respecto a la onda 1, tal cual Elliot propone que la onda 3 se calcule en base a la onda 1 y donde indudablemente una proporción armónica, principalmente en términos de magnitud, pero también lo podemos medir en términos temporales, es el 261.8 como una referencia básicamente a ese movimiento. El mercado luego desarrolla la corrección hasta justamente octubre del 2022 y a partir de allí comienza lo que llamamos la onda 5. La onda 5 en Elliott se calcula en base al desarrollo de la onda 1. Uno tiende a esperar que el mercado tenga un comportamiento bastante parecido al desarrollo de la onda 1. Por eso, si yo hago ese lineamiento hacia adelante y calculo, digamos, hasta dónde puede extenderse la onda 5, representando, o sea, tomando como referencia lo que recorrió, el tiempo que recorrió la onda 1, es allí que nosotros podemos concluir que, fíjense, hay una ventana temporal para este recorrido en onda 5 hacia noviembre del 2025 en primera instancia, y luego donde básicamente allí se recorrería el 61,8% del tiempo que recorrió toda la onda 1, digamos entre el 2002 y el 2007, en tanto que si yo busco la igualdad del recorrido, digamos, temporal entre la onda 5 y la onda 1, me da una referencia de octubre de 2027, justamente muy cerca del parámetro de 2028 que habíamos establecido previamente en todo ese proceso de ciclo que vimos previamente entre el 74 y el año 2000. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que si yo tengo que hacer una referencia temporal de cuándo se presentan ventanas armónicas, digamos, ¿sí? Respecto al accionar que viene mostrando el índice hacia adelante, claramente noviembre de 2025 se muestra como un horizonte temporal, en tanto que si no ya una vez pasada esa etapa, esa ventana temporal, pasa a ser claramente finales del 2027, comienzo del 2028, como un horizonte más marcado, más definido, ¿verdad? Así que, bueno, veremos finalmente qué termina ocurriendo. Pero no todo termina en la temporalidad, no todo se limita a calcular el recorrido en términos temporales, sino ahí también hay una armonía muy marcada en términos de recorrido, en términos de magnitud. Fíjense lo siguiente, la onda 3 ¿sí? Ha recorrido exactamente el 261.8 de la onda 1. Vuelvo a repetir eso en términos de magnitud. Es decir, si yo calculo en términos logarítmicos, es decir, en términos porcentuales, lo que recorrió la onda 1 y hago una extrapolación del recorrido de la onda 3 a partir del piso de la onda 2, vamos a ver que justamente el mercado superó marginalmente ese rango, que es un objetivo, ¿sí? El 1.61.8 es generalmente el objetivo óptimo, 2.61.8 es el siguiente y posteriormente el 4.23.6. Bueno, en este caso lo que podemos observar es que el mercado detiene justamente el movimiento de onda 3 al 2.61.8 del recorrido de la onda 1 y que es a partir de allí donde el mercado finalmente recorta. Si yo hago el mismo análisis que vimos recién temporalmente de cuánto puede recorrer la onda 5, sabiendo que la onda 5 tiene una, digamos, relación directa en términos de comportamiento y armonía con la onda 1, bueno, es allí donde nosotros podemos visualizar algunos objetivos. Si el mercado solamente se limitaría a recorrer el 61.8 de lo que recorrió la onda 1, ya estamos en el objetivo, lo cual me dice acá, cuidado que podemos estar muy cerca del techo. Ahora, ¿qué termina sucediendo?
como vimos recién, la temporalidad no coincide, digamos, ¿sí? O sea, nos da la magnitud mínima del recorrido de la onda 5, que es el 61.8 respecto de la onda 1, pero no tiene una coincidencia con respecto a la temporalidad, ¿verdad? En tanto que el siguiente escalón, es decir, que la onda 5 recorra el mismo tamaño porcentual que recorrió la onda 1, implicaría que el índice Nasdaq, que hoy está valiendo aproximadamente cercano a los 20.000 puntos, podría escalar hacia el rango de los 28.500, 29, incluso 30.000 puntos de índice. Entonces, hay un horizonte mucho más atractivo por delante. Estamos hablando casi de un 30 y un 35% de suba adicional para el índice, pensando con una ventana temporal mínimamente de un año, potencialmente de 3 años por delante, digamos. Así que de alguna manera eso nos muestra que todavía puede haber recorrido. ¿Qué otra situación nos hace pensar de que indudablemente el mercado no está en su tramo final de avance? Bueno, aquellos que siguen lo que es el modelo de Elliott Wave sabrán que Elliott propone como idea central que toda formación cíclica, en este caso toda formación de impulso de un ciclo alcista, nace en el escepticismo generalizado. En ese sentido coincidimos que, bueno, justamente, imagínense que todo nace a partir de lo que es una guerra, ¿no? La guerra, el ataque de, en este caso, de Estados Unidos a Afganistán en ese momento, luego de lo que había sido, bueno, el ataque a las Torres Gemelas y demás, ¿verdad? O sea, es decir, nace en medio del escepticismo generalizado y debería finalizar en la confianza generalizada, en el pico de euforia, digamos, ¿sí? Y eso es lo que no apreciamos todavía tampoco, lo cual nos hace pensar que indudablemente todavía tenemos recorrido por delante. Fíjense lo siguiente, cuando se dio la caída de Estados Unidos, si se quiere, entre el finales del 2021, comienzo del 2022 y el piso de octubre del 2022, la gran excusa por la cual se da ese escenario de baja es la expectativa de que la Fed comience a subir la tasa. Efectivamente eso ocurrió. A partir de marzo del 2022 comienza el proceso de suba de tasa. Ustedes lo pueden apreciar aquí. Cada una de estas digamos, flechas fue una nueva subida de tasa por parte de la Fed. Aquí está el detalle. La última subida de tasa por parte de la Fed fue justamente en julio del 2023, digamos, ¿sí? Ahora, fíjense la respuesta del mercado. El mercado estaba muy escéptico a ese escenario. La caída que provocó de cierto optimismo que había en ese momento, incluso yo diría también me animaría a pensar o a hablar de euforia, porque muchas tecnológicas tuvieron crecimientos realmente impresionantes, digamos, ¿sí? Esa caída provocó una gran decepción, una gran pérdida de valor en muchas empresas que al día de hoy todavía les cuesta todavía sobreponerse a esa baja, digamos, ¿sí? Otras lo han logrado hacer, han logrado superar máximos históricos. En muchos casos todavía estamos por debajo de esos niveles, ¿sí? En ese momento, tras la caída, fíjense que se hablaba de un escenario de posible recesión en Estados Unidos durante el 2023, ¿sí? El mercado proyectaba recesión. Sin embargo, fíjense que el mercado hace piso en en octubre del 2022 y comienza un proceso de recuperación, digamos, incluso en medio de la subida de tasas. Es decir, la Reserva Federal seguía subiendo la tasa y el mercado ya daba idea de que quizás lo peor se había pasado, que ese escenario recesivo no se iba a dar y que efectivamente comienza a recuperar terreno, aun cuando se seguía subiendo la tasa por parte de la Reserva Federal, digamos, ¿sí? Lo cual ustedes pueden ver el grado de anticipación, el nivel de anticipación que muchas veces tienen los mercados en ese sentido. En un contexto de alta incertidumbre, donde muchos esperaban realmente caídas mucho más pronunciadas para la bolsa americana y donde esperaban que el escenario recesivo se acentúe cada vez más, digamos, por el efecto de la suba de tasa, donde el sector tecnológico era quizás uno de los sectores que más golpeado se podía haber afectado justamente por el escenario de suba de tasa. Bueno, fíjense que por el contrario, en ese contexto el mercado logra recuperarse rápidamente, ¿sí? En ese momento se hablaba del crecimiento económico todavía va mejor que lo pronosticado, ¿sí? Fíjense cómo el mercado anticipó ante eso hasta que sale la noticia. Acá recién se advierte que el escenario fue, digamos, equivocado, esperar una recesión de esa característica, digamos, ¿sí? Y sin embargo, fíjense que el mercado sigue subiendo, alcanza máximos históricos. Recién ahora en septiembre se da la primera baja de tasa por parte de la Reserva Federal. El mercado ya había anticipado ese proceso de cambio de escenario
de obviamente política monetaria por parte de la Fed, digamos, ¿sí? Motivo por el cual impulsó mucho más el movimiento de suba. En el transcurso de ese proceso se siguió dando algunos eventos, como fue en el caso de lo que pasó en Japón, y sin embargo el mercado seguía hablando de recesión. Es decir, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Con esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que el mercado tuvo un movimiento de suba, en el caso del Nasdaq, ¿sí? Pasó casi los 10.000 puntos a los 20.000 puntos, es decir, subió el 100% el índice y aún así el mercado no muestra euforia. El mercado muestra escepticismo todavía, ¿sí? Y aún cuando se está dando un comienzo de baja de tasa, es decir, el mercado todavía teme a un escenario recesivo. Entonces, eso que me está mostrando, que no está alejado de un contexto de habitual o normal de techo de onda 5 como lo hemos aprendido en términos de Elliott. Eso es lo que me hace considerar de que todavía el objetivo inicial que ya se alcanzó va a ser superado y que la probabilidad de extensiones del movimiento de suba para la bolsa americana debería continuar, donde, como bien les mencioné, propone objetivos potenciales en el rango de los 29.000, 30.000 puntos, y en términos temporales podría ser o bien hacia el próximo año, final del próximo año como primer objetivo temporal, o bien ya pensando que todavía podemos tener un recorrido de 3 años más de bull market para la bolsa americana. Veremos finalmente qué sucede. Cuando tenemos que hacer un lineamiento técnico, es decir, dónde estamos parados dentro de esa ciclicidad e impulso que comenzó justamente de onda 5, ¿no? Que comenzó justamente en el piso de octubre del 2022. Bueno, nosotros podemos visualizar nuestro escenario preferido actual, digamos, y siempre es importante aclararlo. Los mercados son dinámicos, los mercados no hacen lo que nosotros queremos, el mercado hace lo que quiere el mercado. Nosotros como analistas vamos tratando de interpretar cuál es el patrón de comportamiento que va desarrollando y tratando de indudablemente buscar o dibujar una hoja de ruta que nos dé una condición armónica en este caso sí, o armoniosa sería en este caso, que nos pueden básicamente dar una guía de cómo se puede comportar el mercado en ese proceso de expansión que está realizando. Entonces, si yo tomo como referencia el accionar actual, mi idea es que todavía estamos desarrollando lo que llamamos la onda 3 de 5 mayor, digamos, ¿sí? Y que indudablemente el mercado podría tener algún intervalo correctivo hacia el próximo año, seguramente, para ser seguido luego de un final movimiento de suba mayor hacia el horizonte temporal que sería finales del 2027, comienzo del 2028. Entonces, uno de los patrones que uno espera es que este movimiento de suba pueda terminar el 2024, ¿por qué no en un contexto de confianza, de euforia? No olvidemos que estamos a días de lo que es una elección presidencial, es decir que indudablemente el año 2025 inicia con un nuevo presidente, esperemos finalmente, ya de por sí Biden no está en la lista, así que por lo cual ya un nuevo presidente va a haber, y eso indudablemente nos va a mostrar efectivamente cuál es la posición que adopta el mercado en ese contexto. Dentro del patrón esperado, lo que uno espera justamente es que pueda haber una extensión del movimiento de suba, que podamos tener algún intervalo correctivo posiblemente para la bolsa americana el próximo año 2025 y que después tengamos 2 años más de expansión, que sea el que nos entregue el pico de euforia seguramente la bolsa americana para poder cerrar sí entonces quizás todo el ciclo de avance que comenzó allá por el año 2002. ¿Será así? Bueno, veremos finalmente, concluyendo con esa manera entre 25 y 26 años del ciclo, al igual que lo hizo entre el año 74 y el año 2000 en tal caso. Veremos si finalmente es así. Ahora la pregunta es, que ustedes me pueden hacer es si hay algún escenario alternativo que estoy planteando. Claro, hay un escenario alternativo que mantiene la posibilidad de extensión hacia adelante. La diferencia es que esa secuencia interna de onda 5 advertía que ante una caída inmediata debajo de 1950, 18.430 el mercado tenderá a buscar un regreso al rango de 17.400, 6.600 para recién de allí retomar la tendencia. Es decir, esto le daría margen a que, bueno, esa transición digamos, de la presidencia de Estados Unidos sea más cuestionada de alguna manera, ¿sí? El mercado primero corregiría y recién luego entraría nuevamente o retomaría la senda de avance. Vuelvo a repetir, esto es un escenario alternativo, el escenario principal es de continuidad directa, digamos, ¿sí? Y la pregunta acá es, pero ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Qué debo esperar
para anular definitivamente la posibilidad de una extensión tal cual lo estoy planteando, hasta un año más por delante o bien 3 años por delante, tal cual lo mencioné como escenario preferido, y de dónde debo asumir de que estamos en el techo, que el mercado vimos el techo de Estados Unidos y que efectivamente tenemos que agazaparnos porque viene una fuerte caída para la bolsa americana, quizás cerrando todo el ciclo del 2022 mínimamente, o potencialmente porque no todo el movimiento de suba o el ciclo alcista mayor que comenzó en el 2002. Bueno, yo considero que ese escenario de cambio de alcista bajista solamente se daría con caídas inmediatas del índice de Nasdaq de los niveles actuales por debajo de los 16.600 puntos de los niveles actuales. Mientras no tengamos esa caída, yo voy a seguir interpretando de que el ciclo de avance iniciado en el 2022 está incompleto, que vamos a ir a seguramente más adelante y que seguramente el mercado primero, digamos, puede haber una corrección intermedia, pero en general el mercado va a continuar con su tendencia. Ahora, si la condición cambia, porque voy a repetir, no soy yo el que marca el ritmo del mercado, ojalá lo pudiera hacer, pero no soy yo definitivamente, el mercado hace lo que quiere el mercado. Si el mercado entiende de que el escenario alcista ha finalizado, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros tenemos que advertir, el cambio de escenario seguramente va a ser con la perforación. En primera instancia de los 19.550, 18.430 y posteriormente de lo que llamamos soporte crítico en el rango de los 16.600 puntos. Una caída de Nasdaq debajo de 16.600 puntos va a indicar altas probabilidades de un regreso al mercado, por lo menos a los mínimos de justamente de octubre del 2022. Estamos hablando nuevamente de niveles de 10.000 puntos de Nasdaq, lo cual claramente va a disolver toda alternativa alcista tal cual lo venimos esperando que pueda extenderse hacia adelante. Así que bueno, allí están dadas básicamente las distintas alternativas. Vuelvo a repetir, mi escenario preferido es alcista. Creo que todavía no están dadas las condiciones para que Estados Unidos marque un techo de importancia. Creo que vamos a tener todavía por lo menos un año más de bull market, óptimamente 3 años más de bull market. El mercado debería ir a un escenario de mayor euforia, de mayor confianza generalizada en términos globales. Hoy sigue habiendo mucha desconfianza geopolítica a nivel y no es común que eso se dé en un contexto de techo de mercado. Por eso creo en la posibilidad de extensiones temporales, no solamente en términos de precios, sino también que todavía quede tiempo para que podamos encontrar ese pico de confianza y de euforia posiblemente en los próximos años. ¿Será así? Veremos. Pueden seguir indudablemente nuestros análisis más allá de, obviamente, de compartir y como siempre agradecido a todos los comentarios que puedan volcar en el canal de YouTube, las suscripciones que obviamente se le agradece mucho que así sea. Pueden volcar sus comentarios indudablemente, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y también aquellos que eventualmente les interese tener un seguimiento más obviamente rutinario de los análisis, bueno, sepan de que pueden ingresar a la página, digamos, nuestra, suscribirse a nuestro servicio. Allí seguimos habitualmente lo que son los ETF de índice, en este caso QQ, que refleja un poco el comportamiento del Nasdaq. También ponemos alguna orientación operativa. También tenemos allí acciones americanas que seguimos de manera rutinaria, lo que son especiales, en fin, digamos, ¿no es cierto? Podemos seguir de manera obviamente mucho más de cerca el comportamiento de este mercado, que realmente sabemos que es un poco el corazón del mercado global, del mercado bursátil a nivel global. Así que invitados están a que puedan sumarse como suscriptores y obviamente serán muy bienvenidos. Así que bueno, gente, así cerramos el video de hoy. Estaremos justamente nuevamente la próxima semana con un nuevo video de interés. Les mando un fuerte abrazo, que tengan buena jornada, buena semana también. Abrazo grande, chau chau.